Los días previos al 11 de septiembre de 1973 se vivieron bajo una atmósfera de punto de no retorno, donde la crisis de gobernabilidad forzó los últimos movimientos tanto del gobierno como de las instituciones armadas. A continuación, se presenta un relato detallado de este quiebre histórico, integrando planes tácticos, testimonios y los factores determinantes. La tensión llegó a su clímax el 29 de agosto de 1973, cuando el presidente Allende nombró su último gabinete con presencia militar en un intento final por dar estabilidad al país. Felicitaciones por su nombramiento. Ese mismo día, el asesinato del subteniente de ejército Héctor Lacrampette a manos de un extremista mexicano impactó profundamente a la institución. El coronel Christian Slater, testigo del crimen, recuerda: Vi morir sin ningún motivo al subteniente Lacrampette. Un extremista le dio un tiro en la cabeza. El malestar en la Armada estalló el 5 de septiembre, cuando 109 oficiales jóvenes enviaron una carta incendiaria al almirante Montero. En este documento resumieron sus demandas bajo los siguientes puntos clave. Educación antimarxista. Reivindicaron su formación esencialmente contraria al marxismo. Denuncia de subversión. Acusaron al presidente de incitar al quebrantamiento de las Fuerzas Armadas. Crítica al mando. Manifestaron incomprensión ante la falta de una postura definida del alto mando naval. Amenaza física. Denunciaron amenazas contra sus familias y advirtieron sobre el peligro de ser sobrepasados por la base. Ultimátum. Condicionaron su permanencia a que el mando actuara decididamente para desterrar el marxismo en Chile. Antecedentes de la decisión. El mensaje de Merino, el 9 de septiembre de 1973. Aunque el malestar era generalizado, la decisión de fijar una fecha surgió de la Armada tras constatar la adhesión de la FACH y Carabineros, pero persistía una incógnita sobre el ejército. El domingo 9 de septiembre, el almirante José Toribio Merino envió un mensaje manuscrito a los generales Augusto Pinochet y Gustavo Lee. Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 a las 0600. Al reverso, Merino fue dramático con Pinochet. Augusto, si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para el futuro. Ambos generales firmaron el documento sellando el pacto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. El plebiscito tardío y la advertencia de Prats, 9 de septiembre. Ese mismo 9 de septiembre, Allende confesó al general Carlos Prats su intención de convocar a un plebiscito. Prats, conocedor del ambiente en los cuarteles, fue tajante. Le advirtió que era una locura, pues estaba convencido de que enfrentaría un pronunciamiento militar en menos de 10 días. Prats adelantó que los comandantes en jefe serían sobrepasados por los generales golpistas para evitar una guerra civil. Un factor que galvanizó a la oficialidad fue la existencia del Plan Z, un autogolpe de la Unidad Popular previsto para el 19 de septiembre. Según documentos incautados, los detalles incluían descabezamiento militar. El plan consistía en eliminar físicamente a los altos mandos durante el almuerzo oficial de las glorias del ejército en La Moneda, utilizando supuestamente a los meseros o grupos del GAP, República Popular. Tras el asesinato masivo, se proclamaría la República Popular Democrática de Chile. Control territorial. Preveía el control de accesos a las principales ciudades y el cerco de focos sediciosos. Poder de fuego. Se detectó un arsenal clandestino que incluía miles de fusiles AK y lanzacohetes. Un oficial de Carabineros reflejó nítidamente el temor infundido. En mi familia, solamente se escapaba mi hija menor de 12 años. Todos los demás iban a ser liquidados. Según los documentos incautados en el Banco Central y en la caja fuerte del subsecretario del Interior, Daniel Vergara, la Unidad Popular planeaba ejecutar el denominado Plan Z el 19 de septiembre de 1973. Si bien archivos desclasificados de la CIA sostuvieron años más tarde que el Plan Z fue parte de una estrategia de guerra psicológica de las instituciones armadas para desarticular al marxismo, la tesis del autogolpe de izquierda gozó de un fuerte asidero público inicial. De hecho, importantes líderes de la democracia cristiana de la época apoyaron la veracidad de estos documentos. Para los mandos militares, la existencia de esta planificación
que incluía el fichaje detallado de la conducta política de cada oficial, confirmaba que el país se encaminaba hacia una guerra civil inminente. Existe una notable discrepancia histórica respecto al poder de fuego real de la coalición de gobierno. Mientras Carlos Altamirano estimaba las fuerzas en apenas 1.000 a 1.500 hombres armados por el Partido Socialista, sumados a los aparatos del MIR, el PC, el MAPU y la izquierda cristiana, otros informes de inteligencia militar sugerían una fuerza potencial de hasta 25.000 hombres. Documentos incautados al Partido Socialista detallaban para Santiago un arsenal considerable que incluía 3.530 metralletas y 722 rifles, 500 de alta precisión y 222 con miras telescópicas, 12.100 armas cortas, 7.650 revólveres y 4.450 pistolas. Equipamiento pesado consistente en 2 lanzallamas, 32 morteros y 110 granadas de mano, además de 770 cajas de dinamita. A pesar de este inventario, se estimaba que una confrontación abierta sería breve, pues la munición disponible solo permitía mantener operaciones por 8 días. Por otro lado, unidades específicas como el Departamento de Ejecución Directa de la Corvi contaban con 3.000 hombres armados, reforzados por un empadronamiento de 8.000 militantes provistos de munición soviética. En este escenario de polarización, Altamirano sostenía: cualquier diálogo político con la oposición debe basarse en una posición de fuerza, la cual pasa necesariamente por la eliminación de los generales y almirantes identificados como golpistas. El 9 de septiembre de 1973, en un ambiente de extrema polarización, y a solo 2 días del golpe de Estado, el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano Orrego, pronunció un discurso que la historia militar describe como encendido y explosivo ante sus adherentes en el Estadio Chile, frente a las acusaciones de sedición que pesaban en su contra por parte de la justicia naval. Altamirano afirmó: con desaforarnos, porque la verdad, compañeros, es que tuve una reunión con estos marineros, con algunos de ellos. Agregó: fui invitado para escuchar las denuncias de 10 suboficiales y algunos marineros en contra de actos subversivos perpetrados presuntamente por oficiales de esa institución armada. Para los mandos militares, este llamado resultó inaceptable, ya que confirmaba las labores de infiltración destinadas a quebrar la disciplina interna de las instituciones. Para contrarrestar esto, el ejército activó el Plan Ariete, derivado del Plan Hércules. Consistía en un cerco doble sobre Santiago. Primer cerco, interno. Las unidades de la capital, Blindado, Nego 2, Tacna, Buin, ocuparían el centro neurálgico. Segundo cerco, externo, refuerzos de provincia, Yungay, Maipo, Coraceros, neutralizarían los cordones industriales y bloquearían los accesos a la ciudad. Mandos sectores. Se designó a Benavides, este, Arellano, centro, Geiger, norte, y Viveros, sur. Javier Palacios comandaba la reserva. Nilo Flody estudió la táctica para conquistar la Moneda con tanques, analizando los obstáculos de la construcción del metro y el fuego de francotiradores. Vísperas del 11. La disciplina del secreto. 10 de septiembre. El 10 de septiembre fue el día del gran simulacro. Pinochet aseguró al ministro Orlando Letelier que el acuartelamiento era una medida preventiva por posibles disturbios tras el desafuero de Carlos Altamirano. En la sombra, instruyó que la acción del día siguiente debía ser lo más drástica posible para economizar vidas, y será el general Óscar Bonilla mi sucesor si soy asesinado. Las primeras horas del lunes 10 marcaron el inicio de la fase operativa final para la Armada bajo la conducción del almirante José Toribio Merino. Con la precisión de un relojero, Merino citó a primera hora al almirante Pablo Weber, comandante en jefe de la escuadra, para entregarle una misión envuelta en el más estricto secreto. Un sobre sellado para cada comandante de buque con instrucciones que cambiarían el rumbo del país. El mensaje era una obra de distracción táctica. Los buques debían navegar inicialmente hacia el oeste, alejándose de la costa para simular su participación en la Operación Unitas,
pero con una orden de retorno imperativa. Debían fondear de manera simultánea a las 05:30 horas del día siguiente en puntos neurálgicos, uno en San Antonio, otro en Quintero y el resto en Valparaíso. Esta maniobra de pinzas no era azarosa. Merino recordaba con preocupación que en Valparaíso existían 7 cordones industriales que, según los informes de inteligencia, planeaban reaccionar con extrema violencia ante cualquier movimiento militar. Finalmente, Weber recibió la orden de zarpar a las 12:30 horas, manteniendo la fachada de normalidad ante el gobierno. Caída la tarde, el ambiente en las reparticiones navales se volvió eléctrico cuando el almirante Merino convocó a todos los comandantes para dar la señal definitiva. El 11 de septiembre, a las 06:00 horas, se iniciaría formalmente el Plan Cochayuyo. Para cerrar esa jornada, la víspera de la batalla, Merino se reunió con su alto mando en la Academia de Guerra Naval. Consciente del peso de la decisión tomada, buscó distender la atmósfera con un gesto de camaradería antes de la incertidumbre del alba. El día antes de la batalla es mucho peor que la batalla. Vamos a tomarnos un whisky porque tengamos éxito mañana y a dormir todo el mundo. Paralelamente en la Fuerza Aérea, tras el almuerzo de trabajo con el general Pinochet y sus oficiales operativos en Santiago, el general Gustavo Lee se trasladó rápidamente a Concepción en un jet institucional. Allí se reunió con el comandante del Grupo 7, unidad que se encontraba desplegada en esa zona desde hacía aproximadamente un mes. Lee le impartió órdenes definitivas. Las tripulaciones debían ser convocadas para efectuar misiones especiales el día 11. Las instrucciones tácticas fueron precisas. Las órdenes se recibirían directamente en el aire, y el ataque se limitaría estrictamente al uso de cohetes y munición de ametralladoras, excluyendo el uso de bombas. El comandante en jefe de la FACH subrayó que la unidad cumpliría cualquier misión asignada, incluyendo el bombardeo del Palacio de la Moneda y de la residencia presidencial de Tomás Moro, de ser necesario. Tras despedirse de su familia, Lake se dirigió a la Academia de Guerra Aérea, en la parte alta de Las Condes, donde instaló un cuartel general reducido para coordinar los preparativos de la acción del día siguiente. Ante sus generales reunidos, Lee fue categórico al anunciarles que los dados ya están echados, tiene la opción de retirarse a sus hogares quienes no estén de acuerdo con el movimiento. La respuesta fue de un consenso entusiasta, procediéndose a realizar un juramento de secreto entre los presentes. Con este acto, se puso oficialmente en marcha el Plan Trueno. Como medida de apoyo logístico y operativo, los aviones de la flota de LAN fueron estacionados en diversas bases aéreas, contando con la adhesión voluntaria de varias de sus tripulaciones para los eventos inminentes. En Carabineros, los generales Mendoza y Giovane aseguraron el control institucional desde el edificio Norambuena. Giovane conminó al director de la Escuela de Carabineros a plegarse. Ya está todo decidido, y si no te sumas, yo puedo llamar ahora a un capitán y te va a arrestar. En Concepción, el general Washington Carrasco recibió a las 10 de la noche la contraseña cifrada. Llegaba la tía María, señal de que el pronunciamiento era inminente al alba. La noche que siguió al frenético 10 de septiembre de 1973 representó para el general Augusto Pinochet un umbral de incertidumbre absoluta antes de cruzar el punto de no retorno. Al rememorar esas horas de vigilia, el propio comandante en jefe confesó que aquella fue la más larga de mi vida. No pude cerrar los ojos. La preocupación mayor que me embargaba era el temor de una posible delación de alguna persona infiltrada, o que algún comandante de columna se anticipara en mover sus tropas y provocara la reacción en el gobierno, cuyas brigadas paramilitares, movilizadas, podían hasta paralizar la acción por medio de barricadas de vehículos pesados colocados en las carreteras de acceso a la ciudad. Esta inquietud no era infundada, pues la decisión ya en marcha estaba destinada a alterar de manera radical y definitiva el devenir histórico de la nación. El peso de asumir una responsabilidad de tal magnitud radicaba en que se trataba de una aventura impredecible, en la cual se arrastraba a la totalidad de una institución militar
hacia un escenario donde la pérdida de vidas era una certeza. Además, el movimiento implicaba el quiebre de una tradición de prescindencia política que se encontraba profundamente arraigada en las filas, sumado a la incertidumbre sobre la lealtad de todos los mandos y la posibilidad de una resistencia durísima al interior del país.